Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos, dioses, donde está el juez, diga el juez de todos. Qué gloria en lo que Dios nos ha venido llevando a declarar y confesar lo que ya tenemos, la herencia que nos fue dado. Por eso es que nosotros confesamos disfrutando ¿de qué? De la herencia. Porque usted disfruta, ¿cuánto disfruta? Todo. No ve que, yo diría que hay hoy, en este tiempo, un antes y un después. ¿Se recuerda usted antes de Cristo y después de Cristo? Pero ahora no es así, es antes de la transformación y después de la transformación. Antes de la transformación, dice Pablo que anda en una carrera. Y antes de la transformación también dice José Luis que anda en una carrera. Quiere decir que si anda en una carrera, andan en la fe y andan peleando una batalla. ¿Verdad? ¿Sí? Esa batalla de la fe. Entonces, que era cuando usted tenía carne, entonces la batalla era ¿quién? La carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Entonces había una lucha, había una contienda. Después de la transformación se nos quita la carne y por lo tanto ya no hay lucha, ya no hay contienda. La carrera terminó, la mente está siendo renovada y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que todo el que no tiene la transformación no puede estar así. Aunque diga, usted lo va a oír hablándole a las cosas que no son como si fueran. Entonces va a decir, yo me declaro sano. ¿Qué es eso? Está llamando las cosas. Y antes en la carrera se llamaban las cosas. Soy próspero, ¿sí? Antes en la carrera llamaba las cosas. Dice, yo puedo decir, dice el apóstol, que soy próspero, pero no necesariamente está manifestado. Allá no, pero aquí, después de la transformación, usted es una nueva creación. Por lo tanto, su mente está en lo que usted ya heredó, en lo que a usted se le fue dado. Usted es adulto, es maduro y se le dio una herencia. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran y la pequeña y gran diferencia que hay entre los transformados y los no transformados. El no transformado está esperando ¿qué? Carne que venga a transformarlo. Era lo mismo que esperaban en el tiempo de Jesús de Nazaret. ¿Qué esperaban? La segunda venida de Jesucristo. Les llegó Jesucristo en la segunda venida y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque ellos lo esperaban
con el pelo hasta aquí, con sus sandalias, haciendo milagros, y ese ya no iba a venir. Entonces, ¿por qué tiene que venir este otro? Tampoco. ¿Terminó? ¿Se da cuenta la diferencia de la transformación al no transformado? Muy bien, entonces hoy es bien importante porque hoy tenemos un tema precioso. Vamos a hablar de la venida del juez justo. La venida del juez justo. Ya vamos a entrar en los detalles de esto, pero es importante. Puse el mismo clip de la semana pasada. ¿Por qué? Porque hoy vamos a volver a tocar el tiempo en el que él está hablando de la carrera y de que iba a recibir una corona de justicia. Lógicamente, Pablo es el que escribe esto, pero usted va a oír decir a Jesucristo, yo también puedo decir. Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice yo también puedo decir como dijo Pablo? Quiere decir que para él también era eso que estaba diciendo Pablo. Entonces, por eso es que me interesa que oigamos eso hoy. Desde el principio, póngale mucha atención porque son detalles importantísimos. Él no está hablando de Pablo ahí, está hablando de su vida. Lo que pasa es que el que lo escribió fue Pablo. Y entonces él lo está tomando para sí. Eso quiere decir que cuando él tomaba las cosas para sí, es porque eso era repetitivo. De la misma manera. Así que vamos a oírlo. Y antes, un saludo a la preciosa amada en las naciones. Y estamos en otra etapa de gloria hoy. Avancemos. Bueno, pues yo también puedo decir en este día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces hay un presentimiento apostólico. Él sabía que ya había acabado todo. La gracia no es algo que tú puedes coger para predicarlo años y decenas de años, como ha hecho el sistema, y no llegar a un final, no llegar a una aplicación y no llegar a una conclusión. Yo comencé predicando gracia en el 1973 y prediqué y se ha manifestando el don que había en mí, pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más, porque ya la carrera ha acabado. Yo no puedo fingir un calqueo. Los calqueos a mí me llegan. Ahora llegó un momento donde yo como que me veía obligado a hacer el calqueo yo. Y ahí yo entendí, no puedes predicar más. Ya el tiempo llegó, entra un conteo regresivo, ya la amada está preparada para ese evento final. Así que esa es la conclusión. Tuvimos un comienzo, tuvimos un desarrollo y llegamos a una conclusión. Que ya la gracia edificó su amada mundialmente. Y tú que me estás escuchando, que eres un privilegiado, que has sido escogido para esta hora, para dar testimonio a las naciones de lo que significa un cuerpo transformado viviendo en una generación perversa. Ellos verán, te darás el lujo. Has sufrido un poquito, pero te vas a dar el lujo de caminar entre ellos con un cuerpo glorificado. Y eso es una gloria muy grande, en lo que el gobierno se va formando, en lo que se va manifestando, lo que significa un gobierno con vara de hierro, un gobierno de justicia, un gobierno donde se regirá todas las cosas con un orden perfecto. Así que es mi última despedida para ustedes. Ya el tiempo acabó. Bendecido con toda bendición. Fíjese que cada vez está más clarito, ¿sí o no? Cada vez está más claro.
usted puede ver aquí, quiero preguntarle, si usted está viendo antes y después de la transformación. ¿Dónde vio a Jesucristo hombre usted? ¿Antes o después? Antes. Y ese antes dice que se tiene que terminar. Fíjese, es que mire, es solo de ser un poquito inteligente y tener la revelación del Dios vivo, por supuesto. Porque si Él está diciendo que se tiene que da un conteo regresivo para la transformación y Él dice que tiene que terminar, ¿qué está diciendo? Viene otro tiempo donde Él iba a ser ¿qué? Sentado en los lugares celestiales y nosotros juntamente con Él. Entonces, mire, es bien sencillito. Él está poniendo los dos tiempos, uno que termina y otro que comenzará. Pero tienen diferente vocabulario, porque nosotros ya no tenemos que llamar las cosas que no son como que fueran. La transformación lo que hace es darnos nuestra herencia. Por lo tanto, nosotros ya no estamos esperando. La espera terminó. Nosotros ya estamos en la imagen misma de las cosas. No vemos como un espejo, sino vemos cara a cara. Entonces la vida es diferente. Allá había lucha, había carrera, había batalla, ¿verdad? No, habían tentaciones humanas allá. Pero aquí lo que hay es vida eterna, poder de Dios, manifestación de la gloria del Dios vivo. Así es que esto está demasiado fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque es Él haciendo en nosotros. Pero es importantísimo que nosotros veamos eso. Muy bien. Vamos a ver hoy el tema. Hoy es la venida del juez justo. Y es importante que nosotros miremos cuál es esa venida. Entonces, fíjese, vamos a comenzar con la introducción. Dios tenía todo preparado para que al final ¿de qué? De las dispensaciones, al final de los velos, al final del reino de los cielos, al final de la carne, diera paso a la venida del Dios vivo, que sería el Señor y juez de todos. Por eso es sumamente importante, y les quiero recordar esto, el encuentro que tuvo Jesús de Nazaret, o Jesucristo hombre, con Jesús de Nazaret. ¿Sí? Por supuesto que no humanamente hablando, sino espiritualmente hablando. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Y le pregunta Jesucristo hombre a Jesús de Nazaret, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? ¿Y qué le dijo Jesús de Nazaret? Ninguno. Dios no puede ser un velo. Dios no es carne. Dios no puede ser carne. Entonces, eso es bien importante que usted lo tenga claro hoy. Quiere decir que mientras había la manifestación Jesucristo, la manifestación del Dios vivo no podía. ¿Por qué? Porque son tiempos donde Dios está respaldando lo que Él envía o donde Él viene. Él vino en Jesucristo. ¿Quién era el que gobernaba el reino de los cielos? Pues Jesucristo. ¿Sí? Pero una vez Jesucristo termina, entonces ¿quién aparece? El Dios vivo. Entonces, eso es bien importante. Vamos a seguir. Y la venida del Dios vivo venía a juzgar a vivos y muertos. Y aquí, mire, Dios desvió a la humanidad, le desvió la atención por causa de la carne. Entonces, muchos, en cuenta nosotros, pensamos que al hablar de muertos,
Hablamos de los que están abajo en la tierra, ¿va? Y que iban a salir como thriller y que se les iba a predicar a esos muertos y no hay tales de eso, esas son fantasías de Hollywood. Va a haber aquí, en este tema, vamos a tocar quiénes eran los vivos y quiénes eran los muertos. Y usted se va, es tan fácil que todas las situaciones que nos hicimos pensando en esas cosas. Pensábamos que los muertos se iban a levantar primero, entonces nosotros íbamos a ser transformados. ¿Y dónde iba a caber tanta gente aquí en la tierra? Porque la cuestión era aquí en la tierra, o sea, fantaseando, como la fantasía que tuvimos cuando venía la transformación y entonces íbamos a volar, a atravesar paredes. Y esas son las formas que Dios utiliza la carne para que salgan corrientes y miles de corrientes. Bueno, vamos a comenzar el tema hoy entonces. Vamos a comenzar Gálatas capítulo 2, verso 7. Ese es un texto que usted no conoce. Cada rato lo leíamos, ¿verdad? Pero tiene importancia, todo tiene importancia. Entonces, Gálatas 2, verso del 7 al 21. Vamos a comenzar. 7. Gálatas 2, 7 al 21. Estamos ahí. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, perdón, como a Pedro, ¿el de qué? Muy bien. Notó lo que dice ahí, hablando Pablo, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿el de qué? ¿Y quién es el que comendó a cada uno eso? Dios, el Dios vivo. Entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia hacer. Entonces fíjese, ¿cuál fue el conflicto entre Pedro y Pablo? Que uno era para los judíos y otro para los gentiles. En la mezcla estaba el problema, pero los dos habían sido puestos ¿por quién? Por Dios. Muy bien, vamos a seguir. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, ¿qué dice Pablo? Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo
estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Dios. Entonces, esto quiere decir entonces que Pablo se declara ¿qué? Un muerto. Y dice, ya no vivo yo. En la gracia, Pablo era judío. Y sin embargo, él dice, ya no vivo yo. O sea, yo vivía como judío, haciendo obras. Pero aquí estoy muerto. ¿Ya? Vamos a comenzar ya a ir viendo eso para que vea quiénes son los vivos y quiénes son los muertos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, entonces aquí de lo que hemos estado hablando, aquí vemos los dos evangelios y que fue el mismo Dios que los dio. O sea que Dios no va a dar una cosa que no sirve. En su tiempo, Dios le dio el evangelio a Pedro y se lo dio luego ¿a quién? A Pablo, solo que era para diferentes pueblos. Muy bien, ahora Pablo lo que está haciendo aquí en este pasaje es defendiendo lo que a él se le dio. A él se le dio ¿qué? La gracia, la predicación a los gentiles. Y está diciendo, él como representante de los gentiles, está diciendo que es un muerto. ¿Verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, yo estoy muerto. Muy bien. Entonces, él se consideraba muerto al pecado. Entonces, lo importante aquí es que Pablo se declaraba un muerto. ¿Qué era Pablo? Un muerto. ¿Qué era nosotros? Un muerto, ¿verdad? Por eso, yo no sé si usted se recuerda cuando vino una vez Rafael Encarnación, que estábamos allá en los próceres, y él dijo, bienvenidos al cementerio creciendo en gracia. ¿Se recuerdan ustedes? Y eso lo dijo él no por cuenta de él, sino porque lo había oído del apóstol de Jesucristo hombre. Entonces, bienvenido al cementerio, ¿qué? Entonces, ¿qué era lo que había ahí? Muertos, pero muertos en Cristo. ¿Sí? Va, muy bien. Vamos a ver por qué lo decía Pablo que estaba muerto. Romanos capítulo 6. Romanos en el capítulo 6, verso del 1 al 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos, diga todos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Y si uno murió, luego todos murieron. Muy bien, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Usted fue juntamente con Cristo, ¿qué? Sepultado, para muerte. Muy bien. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo fuimos. ¿Cómo? Lo seremos en su resurrección. Lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ahí está bien clarito. Quiere decir, fíjese, mientras resucitábamos con él, estábamos muertos. Lo que pasa es que nosotros creíamos que nosotros resucitamos con él. No, el que resucitó fue él. Ahora, había un tiempo en el que íbamos a resucitar con él, pero para ese tiempo pasaron 2000 años. Entonces, lo que había era una iglesia muerta en Cristo, que estaba recibiendo una doctrina, una enseñanza de gracia
¿Para llevarlos a qué? A la resurrección, a la transformación de los muertos. ¿Está sencillito o no? Todos los muertos, ¿quiénes eran los muertos? Nosotros. Los gentiles eran los muertos. ¿Y entonces quiénes eran los vivos? Vamos a avanzar. Vamos a ver ahora desde el punto de vista, porque Pablo tiene razón. Sí, en todo lo que está hablando Pablo tiene razón y tiene la verdad. Sí. Ahora, ¿entonces los judíos no tenían verdad? También. Solo que en su ambiente judío, ¿verdad? Por eso es que Pablo les dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué vivía Pedro como gentil? Porque aprendió que el pecado había sido quitado. Entonces ya no hay pecado, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué? Bingo, pero él lo que quería era judaizar a los gentiles, y eso era lo que no se podía. Estaban los dos en lo correcto, pero sin mezclarse. Al mezclarse Pedro y querer judaizar a los gentiles, entonces se salía del evangelio. Y los gentiles, ellos vivían por el evangelio, vivían en la libertad gloriosa. Pero como vivían en esa libertad gloriosa de los hijos, volvieron libertinaje la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo estaban los judíos? Bravos con ellos, porque estaban estos en libertinaje con una doctrina que según ellos la acomodaron. No, lo que pasa es que todo me es lícito, ahora no todo me conviene. Está aquí conmigo entonces. Vamos a ver lo que dice Pedro ahora en 1 Pedro capítulo 3. Es para que usted vaya viendo que los dos hablan lo mismo, el mismo evangelio, solo que uno en su vocabulario judío y el otro en su vocabulario ¿qué? Gentil. Entonces vamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 17 al 22 y del 4, del 1 al 11. Y óigalo bien y relaciónelo con las palabras de Pablo. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? No es lo que decía Pablo también. Que él murió una sola vez para siempre, para llevar los pecados de todos. Entonces, Pedro, está hablando aquí del día en que Jesús, la segunda venida, que era Jesucristo hombre, nos llevaría ¿a quién? A Dios. O sea, ¿él esperaba también en Dios o no? Sí. Entonces dice, en la cual, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, los muertos, ¿verdad? El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes cree usted que eran los espíritus encarcelados? ¿Qué es encarcelamiento? Alguien que está preso en un cuerpo humano. Los espíritus encarcelados, ¿quiénes eran? Nosotros. Entonces dice Pedro, está diciendo aquí, viene uno que le va a predicar ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, o sea, que están metidos en un cuerpo de carne. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Pasó eso o no pasó? Claro. Entonces dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Por qué las quitó o no? No, y no condenó el pecado en la carne, pues lo que cambió fue, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección ¿de qué? De Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, ¿verdad? Él dice subido al cielo, sentado en los lugares celestiales, no es lo mismo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces,
En los primeros versos, estos que acabamos de leer, Pedro está hablando claramente de Jesucristo hombre. Él está hablando de José Luis de Jesús. Está hablando del gran día del Señor. Entonces, ¿quiénes eran los muertos? Los muertos éramos los gentiles que fueron enseñados por Jesucristo hombre. Ese era el juicio de Jesucristo hombre, no el juicio de Dios. Esto es bien importante. Era el juicio de Jesucristo hombre. Porque mire, siempre que hay alguien que tiene una doctrina de parte de Dios, trae un juicio. Siempre, cualquiera. ¿Por qué? Porque esa doctrina es la que lleva el juicio. Pero aquí no estamos hablando de juicio para destrucción, para matar, para... No. Aquí está hablando del juicio de lo que te está declarando Dios. Dios te declara la gracia, entonces ese es el juicio que dio Jesucristo. Pero había otro que es el que estamos viviendo nosotros hoy, el juicio del Dios vivo. Muy bien, vamos entonces. Pero el juicio de Jesucristo terminaría. Lo dijo Jesucristo ahí, que la gracia había terminado. Ya no se puede predicar más. Ya no le venía nada de lo que Dios le daba antes. ¿Por qué ya no le venía nada? Porque ya no era Él el que tenía que desarrollar esto, sino más bien tenía que morir físicamente para llevarnos a la transformación. Muy bien. Entonces José Luis de Jesús trajo un juicio para los muertos, los gentiles. Por eso él dijo, y aquí volvemos, bienaventurados al cementerio creciendo en gracia. Ahora lo importante es quiénes eran los vivos. Y hoy los vamos a ver. Los judíos que se consideraban vivos por las obras. Los judíos se consideraban vivos porque estaban guardando una forma de obras. Y entonces Dios a esos llama los vivos y los muertos. Los que están muertos en Cristo y los que están vivos sin Cristo. Ellos, según ellos, los judíos siguen vivos. No tienen a quién, a Cristo. No han muerto para resucitar. Muy bien, entonces Romanos 10. Verso 1, Romanos 10, verso 1 al 5. Vamos pues, vamos, porque todo tiene que estar escrito. ¿Sí? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero no conforme a qué. O sea, tienen celo, aman a Dios, pero no con conocimiento. Muy bien. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? ¿Vivirá qué? Por ellas. Entonces, ¿qué sabían los judíos? Lo que dijo Moisés: el hombre que haga estas cosas, ¿vivirá qué? Entonces, ¿quiénes son los vivos? O por lo menos los que se creen vivos, porque están guardando unas obras de ley. Los judíos. Entonces, cuando en la Biblia, en la palabra, en el Evangelio, Dios habla de vivos y muertos, ¿de quiénes está hablando? De judíos y gentiles. Quítese la idea, la contaminación de que está hablando los que están bajo tierra. Ay, no. Bueno. Entonces aquí están los dos, los vivos y los muertos. Ambos buscaban la justicia de Dios, pero unos por las obras y otro por la gracia. Por eso dice, y lo vamos a leer más adelante, el Dios vivo, dice: toda rodilla
se doblará. ¿Quiénes doblaban las rodillas? Los judíos. ¿No era una práctica de carne, pues? ¿Quiénes doblan las rodillas hoy? Usted ve en las sinagogas ahí doblando las rodillas, porque ellos se creen que vivos. Muy bien. Y toda lengua confesará. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que tanto los judíos, que es por obras, como los que confiesan el Evangelio, vendrán a Él. Muy bien, Romanos 7:4. Ya vamos a ir llegando al objetivo de esta charla. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Habéis qué? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes murieron mediante el cuerpo de Cristo? Si uno murió, luego todos los gentiles. Muy bien. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, cuando aquí está hablando de vivos y muertos, está hablando de judíos y gentiles. Pero cuando habla después de la transformación, está hablando de los que fuimos vivificados o resucitados o transformados por la muerte de Cristo. Muy bien. Romanos 14. Romanos 14, verso del 1 al 12. Dice: recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? El judío, pues no tenía, la ley no produce fe. Sin embargo, tenía una fe débil. Muy bien. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cuando llegó la semana que le dicen Semana Santa, que es zángana más bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? No comen ¿qué? Carne. ¿Y los otros qué? Comen carne. ¿Y qué? Pero uno no menosprecie ni el otro juzgue. Cada uno es de acuerdo a lo que ha recibido de Dios. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, vivos y muertos. Ninguno vive para sí, los judíos, ellos creían que era por sus obras. Y ninguno muere para sí tampoco, sino que es Dios el que lo lleva todo. Entonces dice: pues si vivimos judíos para el Señor, vivimos. Y si morimos gentiles para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos, como de los que ¿qué? ¿Y usted que creía que eran los que iban a salir del puro thriller que iban a salir? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal. ¿De quién? No el de Dios. Porque donde había judíos y gentiles, ¿dónde estaba el tribunal? En Cristo. El Evangelio es el que trajo al tribunal de Cristo. Dice:
porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, judíos, y toda lengua, gentiles, confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta el 12, ¿verdad? Entonces, tanto judíos como gentiles, o lo que es lo mismo, vivos y muertos. Ahora ya sabe de quiénes habla la palabra. Somos del Señor. Mientras hay judíos o gentiles, estamos en el tribunal de Cristo. Pero cuando ya no hay judío ni gentil, somos una nueva creación. Y es porque el juez justo llegó y echó fuera la carne y educa y enseña al espíritu. Corrige, disciplina y azota. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Capítulo 4, versos 7 y 8. Y aquí es donde está nuevamente. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y este es el verso que yo quiero que escuche bien. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Cristo. No, ¿la cual me dará quién? El Señor. ¿La tenía José Luis ahí cuando está ahí hablando? No la tenía. ¿Qué dice él? Yo pongo un conteo regresivo y de ahí Dios me dará la corona de justicia. ¿Se la dio o no? Claro que se la dio. No lo sentó en lugares celestiales. Y nos la dio a nosotros. Claro que no la dio. No está usted sentado juntamente con él en los lugares celestiales. Esa corona de justicia, escuche bien, todo aquel que no ha sido transformado ni siquiera sabe lo que significa la corona de justicia. Esa corona de justicia era su premio a la transformación. ¿Y cuál era el premio? Entrarlo al reino del Dios vivo, donde usted era acreedor de una herencia gloriosa, de su santidad, de su evangelio, ser igual a Dios. Está aquí conmigo. Entonces lo que dice José Luis de Jesús allá, dice, yo también puedo decir ahora que he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces, tenía que seguir los versos. Y Dios me dará la corona de justicia. Esa corona de justicia al momento de morir le fue dada al Dios vivo. Pero ¿qué dijo él? Cuando yo me muera, la carne de ustedes será quitada y ustedes se sentarán juntamente conmigo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Esa es la transformación, Dios. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces, creo que todavía nos falta. Vamos a terminar. ¿Por qué tenía que quitar la carne para recibir la corona de justicia? Porque dice, carne ni sangre heredan. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que si usted tiene carne y sangre, no puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué era la carne? Pues su naturaleza humana. ¿Qué era la sangre? Pues el conocimiento de la carne. Entonces, eso, mientras usted esté en eso, usted no puede heredar el reino de Dios. Entonces, quiere decir que aquel que no se cree transformado, que no conoce la transformación, está en el reino de los cielos, con Jesucristo corriendo la batalla. ¿Y qué va a pasar si no se le alumbra el entendimiento, si no cree a lo que nosotros, lo que usted y yo estamos diciendo, o lo que Dios está diciendo a través de nosotros? Esa es verdaderamente la palabra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa carrera no termina. Y hoy ya está clarito por qué Moisés pasó 40 años dando vuelta en el desierto cuando llegó a los 15 días. ¿Qué fue lo que hizo que él no viera la entrada a la tierra prometida? ¿Por qué a los 40 años ya la vieron?
El último año de los 40, dice que llegaron y dice que mandó unos espías y fueron a ver y le dijeron, esta es una tierra que emana leche y miel. Paz, en ese momento cae muerto Moisés. No entra él a la tierra prometida. Dios le dice, Josué, levántate que mi siervo Moisés ha muerto. Agarra al pueblo y éntralo al lugar que yo les he dado. ¿No es la figura de esto, pues? Quiere decir que usted ya no... Mire, ¿qué vamos a estar corriendo nosotros cuando usted le dicen, ¿cómo está la batalla? ¿Qué batalla? Dígale usted. Usted tendrá batalla, yo no tengo ninguna batalla. Pero ¿y la carrera? ¿Qué carrera? Si esa terminó cuando murió Jesucristo, hombre. Ahí terminó la carrera. Usted ya no tiene ninguna carrera, por eso es que ya no tiene fatiga, por eso es que ya no tiene esa angustia y esa ansiedad, luchar contra su carne, no, nada. Usted aquí hay paz y gozo, porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el conocimiento, en el Espíritu Santo. Es así de sencillito. Terminamos con una profecía, pero cumplida, porque las profecías ya no hay. Pero es importante verlas para ver desde cuándo Dios habló de esto. Usted la va a agarrar, pero así rapidito esa profecía y va a decir, sí, pues ya la conozco totalmente. Vamos a ver, Isaías 45. Cerrate ahí si querés. Isaías 45, verso 20 al 25. Fíjese pues, fíjese cómo esa profecía es tan fácil ahora. ¿Por qué? Porque está cumplida. Ya la revelación fue dada, ya no hay misterio ahí. Dice, reunidos, ¿quiénes? Los vivos y los muertos. Judíos y gentiles, reunidos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. ¿De qué está hablando ahí Dios? Dice, no tienen conocimiento los que levantan el madero. ¿Y quiénes son los que pasaron levantando el madero hace unos días ahí? Pues los que no tienen conocimiento, que son judíos, son judaizantes, ellos son gentiles, pero quieren, lo que conocen es la ley de Moisés, entonces son judíos. Muy bien, dice, y los que ruegan a un Dios que no salva. No decía, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No los puede ayudar. Dice, proclamad y hacedlos acercarse. Hay que hacerlos acercarse, sí. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor. Y no hay más Dios que yo. Dígalo. No hay más Dios que Él. ¿Ah? ¿Cómo dice? No hay más Dios que yo. O sea, hay un solo Dios, no tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, ¿hay cuántos dioses hay? Uno. Se metió en manifestaciones humanas para un propósito, pero el Dios es uno. Y dice, y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Al 25. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay. ¿Quién es el que está predicando al único Dios que hay? Él mismo. Este es el único Dios, porque nosotros ya no tenemos a Jesucristo. Ya, los velos ¿qué? Terminaron. ¿A quién tenemos nosotros aquí? Al único Dios, al Dios vivo. Dice, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será
revocada, que a mí se doblará toda rodilla, judíos, y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En el Señor serán justificadas y se gloriará toda la descendencia de quién. Entonces, ¿los judíos de quién eran descendencia de todos modos? De Israel. Entonces, judíos y gentiles, vivos y muertos, es lo mismo. Y todos, dice aquí, vendrán ¿a quién? Al Dios vivo. Y ese sí es un problema para nosotros. Y le voy a decir en qué aspecto le estoy diciendo que es un problema. Porque si eso dice él, y él no miente, eso quiere decir que van a entrar a esta gloria. Ahora, ¿cómo? No me pregunte a mí. No, porque ahorita, en estos momentos, ¿qué le vamos a contestar? Pero ahí dice que los dos van a llegar a él. Bueno, nosotros ya llegamos, pero todos los que están, judíos y gentiles, tendrán que llegar al conocimiento, porque Dios nunca ha mentido y no ha sido burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, toda la descendencia de Abraham, ¿quiénes son? Pues todos nosotros, todos los dos, vivos y muertos. Así es, dioses. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Este es el cumplimiento del fin, el beneficio de la transformación. Ahí llegarán todos los que doblan rodilla, los que erigen madero de su ídolo, o sea que van a llegar esos que andan cargando ahí todavía, y los que proclaman la palabra, el evangelio, la sabiduría, y llegarán a donde hay un solo Dios, un solo Señor, el juez justo, el juez de todos, el cumplimiento de las profecías. Así es, dioses preciosos. Qué lindo eso, ¿no? Fuerte aplauso al Dios vivo, que es el que nos da el conocimiento.